Se adentró en el futuro y vio maravillas nunca imaginadas. Increíbles viajes y máquinas sorprendentes. Mezclando ciencia y arte, creó una nueva forma de narrativa desconocida hasta entonces: la ciencia ficción. Más de un siglo antes de nuestro tiempo, Julio Verne vislumbró el mundo en el que vivimos ahora y cómo terminará algún día. Hace un siglo, en una remota región de Siberia, fueron devastados cientos de kilómetros cuadrados de bosque por el mayor meteorito que ha colisionado con la Tierra en la era moderna. Ese impacto es conocido como el fenómeno de Tunguska. Si en Tunguska hubiera habido una gran ciudad, se podría haber producido uno de los sucesos más luctuosos en la historia del mundo. Como ocurrió en una zona desierta, los científicos especializados han podido estudiarlo mucho mejor. Pero un hombre había previsto el peligro de fenómenos como el Tunguska. Un renombrado escritor de ciencia ficción que el mismo año publicó una novela avisando de la terrible amenaza de los meteoritos. Pero como la verdad de lo ocurrido en Tunguska fue un misterio hasta 1960, los críticos calificaron el libro de exagerada fantasía. Estaban muy equivocados. Resulta fácil imaginar que el impacto de un asteroide de 800 metros de ancho podría matar a millones de personas y quizás desestabilizar toda una civilización. Nunca ha ocurrido, pero es posible. Es algo de lo que los científicos se han percatado en los últimos 10 o 20 años. En cierto modo, Julio Verne lo intuyó hace 100 años. En la historia de la palabra escrita, pocos han tenido una imaginación tan fecunda como Julio Verne. No solo inventó un nuevo género literario, sino todo un mundo de exploración y aventura. El padre de la ciencia ficción previó el mundo en el que vivimos y los otros mundos que quizás haya. El Arthur C. Clarke de su tiempo escribió docenas de libros y vendió millones de ejemplares. Su secreto: imaginar lo inimaginable. No me sorprendería que se siguiera editando durante 200 años. Creo que fue uno de los primeros en hablar seriamente de la aeronáutica, de los submarinos, de los vuelos espaciales, porque el hecho es que era una figura avanzada en su tiempo. Verne predijo las modernas máquinas de la era espacial, gran proeza para un hombre nacido en la época del vapor. Creo que el ingrediente mágico que hace que Julio Verne sea un novelista leído en todas las naciones y traducido a todas las lenguas es su gran afición a la tecnología. Era una persona fascinada por los mecanismos que aparecieron con la revolución industrial y los convirtió en algo romántico y mágico que atrajo a gente de todo el mundo. Realmente cambió la tendencia de los tiempos. Hizo pensable lo impensable, hizo visible lo invisible. Verne envió vehículos no inventados todavía a mundos inexplorados. Sus héroes ficticios conducían a la humanidad hacia nuevos desafíos y descubrimientos. Con más de 200 películas que llevan su nombre, las novelas de Verne han sido las más adaptadas en la historia del cine. Un escritor cuyas historias siguen leyéndose. En unos increíbles 65 libros, Verne describe no solo la vida del mañana, sino la historia de la existencia humana. La definitiva meta de su trabajo fue descubrir un mundo al que no solo veía como un planeta, sino en su total humanidad, en el destino de la humanidad al completo. Transportando a los lectores a todos los mundos imaginables, Verne viajó atrás en el tiempo a la civilización perdida de la Atlántida y se adelantó miles de años para llevarnos a civilizaciones de un remoto futuro.
Casi un siglo después de la muerte de Verne, el mundo sigue dándose cuenta de su increíble clarividencia. En 1989, el tataranieto de Verne encontró una caja fuerte de la familia e hizo un explosivo descubrimiento. Aunque pensé que la caja estaría vacía, no estaba muy convencido y quise asegurarme. Así que hice que volaran la puerta. Y en el fondo encontré muchos papeles, incluyendo el manuscrito de París en el siglo XX. El libro fue publicado en 1994, 131 años después de haber sido escrito. Su extraordinaria descripción del París moderno explica por qué Verne lo arrinconó. Cuando lo leí me quedé con la boca abierta. Creo que realmente hubiera sido un gran impacto para los parisinos de la época. Casi tan impactante como para la gente de 1860, que hubiera vivido hasta 1960, aunque probablemente sobrevivirían muy pocos. Es excesivo. El choque con el futuro es demasiado intenso. En la novela de Verne, París cuenta con el misterioso demonio de la electricidad, una nueva y extraña fuerza en su época. Dominada por grandes empresas financieras, el París del futuro está dedicado a una sola cosa: a hacer dinero. Día tras día, un ejército de obreros lidia con una batería de extraños aparatos tecnológicos: calculadoras, faxes y fotocopiadoras. Aunque esos sorprendentes inventos, ascensores y escaleras automáticas, habrían dejado atónitos a los lectores de Verne, también desnudaba su alma en los libros que escribía. Un pobre y joven escritor fuera de lugar en un mundo dominado por las máquinas. Una de las cosas que plasmó claramente era al héroe y su alejamiento del mundo. Se trata de la fascinante situación de un hombre joven que observa una sociedad dominada por la tecnología y que se siente extraño en ella. Mientras el París de Verne bulle de coches sin caballos y trenes electromagnéticos, su héroe sin dinero va a todas partes a pie. Un rebelde que se niega a utilizarlos. Es una obra que se adelanta cientos de años en el futuro. Da un salto, pero está llena de detalles. Está increíblemente cerca de lo que realmente era París en los años 60. Verne no solo vislumbró la historia futura de la ciudad, sino su paisaje. Describe el lugar donde la torre de un faro, símbolo de París, la Torre Eiffel, fue construida 30 años más tarde. Probablemente sabía dónde se encontraban los solares vacíos de París, dónde se ubicaría cualquier cosa que se pensara construir. Pero la clarividencia de Verne no era infalible. Incluso para alguien con una increíble clarividencia y visión del futuro, en su altamente tecnificado París de 1960 la gente no escribe con plumas, con plumillas de acero. Todavía escriben con plumas de ave. Nunca imaginó una máquina de escribir. El París del siglo XX era una historia pesimista. Pobre, hambriento y olvidado, el héroe de Verne se derrumba en la calle y muere abandonado. Cuando Verne envió el manuscrito a su editor, fue rechazado por demasiado fantasioso. A pesar de ser ficticio, el libro estaba inspirado en la vida real, en la época en la que Verne era joven y vivía en París. Su familia le envió a la ciudad a estudiar leyes para que Julio siguiera en el negocio familiar. Pero la carrera de Derecho no entraba en sus planes. El París de 1840 era como Berkeley en 1960, un lecho de radicalismo, la meca de la bohemia del siglo XIX y el lugar ideal para un escritor incipiente. París no tiene rival si eres francés, aficionado al teatro, o si deseas ser novelista, es el lugar ideal. La bohemia fue inventada por gente de aquel periodo y probablemente fueron los primeros que tomaron conciencia literaria de la contracultura. Era un medio muy seductor y era el único lugar en el mundo donde se producía. Verne se sumergió en ese mundo y se unió a un grupo de jóvenes escritores, artistas y poetas que compartían los mismos sentimientos. Se llamaban a sí mismos los 11 sin mujeres. Animado por sus nuevos amigos,
Verne dejó el derecho y empezó a escribir dramas, no novelas. Al mismo tiempo desarrolló una obsesión por temas poco usuales en un dramaturgo: geología, geografía, astronomía y matemáticas. Enseguida empezó a coleccionar datos, mucho antes de que inventara la ciencia ficción. Y no creo que supiera por qué lo hacía, excepto quizás porque con su gran intuición y creatividad pensara que esos datos le serían útiles más tarde. Y llegó a tener unas 20.000 fichas de datos interesantes. El futuro de Verne se vio amenazado a causa de un precipitado matrimonio que casi acabó con su carrera antes de que empezara. Para ganarse mejor la vida, dejó el teatro por la bolsa francesa. Lo odiaba. Atrapado en la realidad, Verne escapaba en la ficción. Creo que lo que buscaba era un medio de ganarse la vida sin tener que vender y comprar acciones, y que además le permitiera hacer las cosas que realmente le interesaban, básicamente cosas como la geografía y los aparatos extraños. El primer viaje fantástico de Verne le fue inspirado por un osado amigo suyo y un vuelo hacia lo desconocido. El primer éxito de ventas de Julio Verne fue una imitación de la vida misma. Su inspiración fue un pionero, fotógrafo y atrevido piloto de globos llamado Félix Tournachon. Como otros sorprendentes artistas populares de la época, adoptó un nombre único: Nadar. Todo el mundo le conocía, era muy famoso. Gustaba a todo el mundo. Era divertido, interesante, un hombre encantador. Nadar arriesgaba su vida continuamente. Era un aventurero. Yo creo que en cuanto Julio abrió los ojos a las posibilidades, a las mágicas posibilidades de la ciencia y pensó en presentarlas al mundo, fue cuando Nadar le enseñó los planos para el globo. Durante 6 largos años, Verne pasó mucho tiempo dejando correr su imaginación libremente. El resultado fueron unos relatos que nadie había leído jamás. Enter the forbidden city of Timbuktu. 5 semanas en globo estableció el sello de la inaudita narrativa de Verne, una frontera extraña e invenciones futuristas para explorar. Como sus datos eran tan convincentes y escribía en un estilo sencillo, la gente decía que parecía real. Y una vez hubo creado ese impacto en el ánimo de sus lectores, se diría: caramba, puedo producir algo que sé que he creado yo. Pero ellos piensan que es real o quieren creer que es real. Sabía que estaba ocurriendo algo. El libro fue un gran éxito mundial. Las ventas se dispararon cuando Nadar lanzó un globo enorme sobre París como reclamo publicitario. Contratado por el magnate de las publicaciones Jules Hetzel, Verne pudo por fin dejar su antiguo empleo. Era un hombre con una infancia problemática y un matrimonio desgraciado y una miserable carrera como corredor de bolsa. Pero tuvo el coraje de dejarlo todo y seguir su gran visión literaria. Un estilo de escritura que, a pesar de que había tenido algunos precursores, nunca se había hecho antes. Poco después, en el parquet de la bolsa, Verne hizo un anuncio. Voy a dejarles, amigos, porque he escrito una novela en un nuevo estilo. Un nuevo estilo que su editor llamó Los viajes extraordinarios. Fue la realización de un sueño que Verne había madurado desde la infancia. Una época en la que él y su hermano Paul querían descubrir las maravillas de su tiempo. O simulaban descubrir tierras exóticas. Ahora, Verne plasmaba sus pasiones infantiles en un nuevo tipo de literatura: la ciencia ficción. Al primer éxito de ventas de Verne siguió otro viaje a lo desconocido aún más extraordinario. Un viaje al centro de la Tierra.
relato inspirado por la entonces popular teoría de que la Tierra estaba hueca. Cuanto más se adentran en la Tierra los héroes de su viaje, descubren especies animales más antiguas. Finalmente llegan a un mundo subterráneo poblado por fósiles vivientes. Una de las razones por las que Viaje al centro de la Tierra es un libro que incluso hoy maravilla es porque combina la ciencia moderna y los misterios antiguos. Había dado con algo creando ese mundo dentro de nuestra Tierra, que atraía porque era lo que se respiraba en la época. La certeza que la gente empezaba a vislumbrar, que antes que nosotros, en la Tierra, habían vivido unas enormes criaturas. Una vez más, Verne había sido oportuno. La novela apareció al tiempo que la evidencia de los dinosaurios conmocionaba a la Iglesia y la teoría de la evolución desafiaba la historia de la creación. La novela más vendida de todos los tiempos, Viaje al centro de la Tierra, hizo populares a generaciones enteras de dinosaurios. Los intrépidos aventureros de Verne regresan a la superficie impulsados por la erupción de un volcán, como disparados por un cañón. Una extraña forma de viajar que inspiró el próximo y más profético viaje extraordinario de Verne. El 21 de diciembre de 1968 se realizan los últimos preparativos para el lanzamiento del Apolo 8, que va a emprender una misión sin precedentes, orbitar la Luna. Los astronautas irán a donde ningún hombre ha ido jamás, o eso es lo que creen. Un siglo antes lo habían hecho otros en una novela. El fuego alcanza una prodigiosa altura en el aire. El brillo de las llamas ilumina todo Florida y por un momento en todo el país, la noche se convierte en día cuando el huracán artificial azota el aire. Una historia que inspiró la primera película de ciencia ficción. Escrita en 1865 por Julio Verne, De la Tierra a la Luna narra la misión del Apolo con sorprendentes detalles. Julio Verne se documentó para escribir De la Tierra a la Luna. Consultó a profesores de matemáticas, a expertos en balística, consultó a metalúrgicos, leyó todo lo que pudo e hizo cálculos matemáticos, los mismos que los científicos de la NASA harían 100 años más tarde. Los cálculos de Verne eran increíblemente correctos. La velocidad necesaria para escapar de la atracción de la Tierra, el peso y tamaño del módulo de mando, la trayectoria de la órbita del módulo espacial, los efectos de la gravedad cero e incluso la duración del vuelo. Cuando terminó su misión, el Apolo 8 amerizó en el Pacífico, a 4 kilómetros de donde Verne trajo de vuelta a casa a sus astronautas. Quizás la visión más sorprendente de Verne no era que los hombres llegaran a la Luna, sino qué hombres y por qué. Lo más increíble de la Tierra a la Luna es que predijo que serían los estadounidenses quienes llegarían primero a la Luna y que sería consecuencia de una guerra mundial. Imaginarlo 150 años antes de que ocurriera y decir, en una época en la que Europa todavía dominaba el mundo, que sería Estados Unidos. Bravo. Justo después del final de la Guerra Civil de Estados Unidos, los astronautas de Verne son lanzados a la Luna con un gran cañón.
un arma enorme de 800 metros de largo construida por artilleros yanquis. En 1980, la idea de usar un megacañón para los lanzamientos espaciales fue revisada por el experto artillero Gerald Bull. Pero cuando trabajaba para el dictador Saddam Hussein, Bull encontró enseguida una forma más letal de aplicar sus ideas. Puedes disparar un cañón en Irak y darle a Washington. Y esa era la intención de aquel tipo, y se le ocurrió leyendo a Julio Verne. El supercañón de Saddam nunca fue construido, pero hay otra en las mesas de diseño, un genuino cañón espacial, la Jules Verne's Launcher, la lanzadera Julio Verne. El director del proyecto es John Hunter, uno de los científicos que ayudaron a descubrir los planes de Saddam a la inteligencia estadounidense. Creemos que la utilización de la lanzadera Julio Verne puede reducir los costes de los lanzamientos espaciales 10 o 20 veces. Teóricamente, el cañón espacial podría abastecer las estaciones espaciales con 1 tonelada de suministros cada pocas horas. Pero en vez de disparar cápsulas de suministros hacia la Luna, el nuevo objetivo del cañón será Marte. La lanzadera Julio Verne puede jugar un papel muy importante. Sería igual que en las primeras expediciones polares, donde los hombres enviaban suministros por delante de ellos. Y si se quiere ir a Marte, la lanzadera Julio Verne sería una forma ideal de enviar esos suministros por delante. De la Tierra a la Luna lanzó a la carrera de Verne a nuevas alturas. En pocos años se había convertido en uno de los novelistas más famosos del mundo, pero acusaba el esfuerzo realizado en la búsqueda de ideas para sus extraordinarios viajes. Verne necesitaba un cambio de ambiente. Dejó el bullicio de París y se mudó con su familia al pueblo de la familia de su esposa, Amiens. Allí, cerca del mar, regresó a la época de su infancia, cuando pasaba los días navegando con su hermano Paul. Por entonces adinerado, Verne compró un barco y navegaba lejos de sus preocupaciones. Pasó su infancia al lado del mar y por supuesto en su juventud quería ser marinero, algo que siempre se le negó. Pero creo que uno de los mayores encantos que tenía escribir en su yate, cosa que hacía, era que estaba lejos de su esposa. Ahora los niños ya no estaban metidos bajo sus pies y no tenía que guardar las apariencias. Irónicamente, escapando al mar, Verne se había embarcado en otro extraordinario viaje. Publicado en 1869, 20.000 leguas de viaje submarino abrió una nueva frontera a la aventura. En general, la población de la época no sabía nada de los océanos. La mayoría de la gente no sabía nadar, y la gran mayoría nunca había estado bajo el agua. Imagina usted que es un francés de finales del siglo XIX y lee que bajo el mar hay esa gran variedad de criaturas maravillosas y que es posible ir hasta ellas en una máquina. Era una especie de profecía de Da Vinci. 3 amigos son capturados por el enigmático Capitán Nemo, un explorador solitario que se ha desligado de la superficie del mundo. Así empieza la aventura a bordo del Nautilus, un submarino muy adelantado a su época que inspiraría a generaciones de diseñadores de sumergibles. Una vez más, el poder de predicción de Verne se salía de lo común. Imaginó no solo el primer submarino movido por electricidad, sino también un revolucionario equipo, el de submarinismo. En 1956, el primer submarino nuclear hizo historia navegando bajo el Polo Norte. Se le llamó Nautilus y realizó un viaje similar al que los personajes de Verne habían hecho 100 años antes. Verne también fue uno de los primeros en creer en un monstruo marino, considerado entonces un mito, el calamar gigante. Para ilustrar el tipo de profecía que hizo y que sigue sosteniéndose hoy día, observen ese calamar gigante.
Hace unos 100 años nadie había visto un calamar gigante vivo y todo lo que él hizo era especular. Pero sus especulaciones son tan válidas hoy como lo eran entonces. Nadie ha visto aún un calamar gigante vivo en el océano. Quizás la creación más fantástica de 20.000 leguas de viaje submarino era su personaje principal, el Capitán Nemo. Un genio incomprendido que utiliza la tecnología para escapar de la hipocresía de la superficie del mundo. En el mar, Nemo tiene auténtica libertad. Una búsqueda del propio Verne. El padre de Verne murió poco después de la publicación de 20.000 leguas. Profundamente religioso, Pierre Verne se alegraba del éxito de su hijo, pero le preocupaba su alma. Jules, que era agnóstico, siempre ocultó a su padre sus profundas dudas. No era todo lo que ocultaba. Sus constantes viajes a París, aparentemente para ver a su editor, enmascaraban otro secreto: una amante. Liberado de la disconformidad de su padre y animado por la nueva mujer de su vida, Verne llega a la cumbre de su carrera. De las prensas salen éxitos y más éxitos, incluyendo otro viaje épico: la vuelta al mundo en 80 días. El héroe es Phileas Fogg, un flemático caballero inglés que acepta una apuesta: dar la vuelta al mundo en lo que entonces era un tiempo récord. La vuelta al mundo en 80 días fue un éxito de ventas en todo el mundo, aunque no era ciencia ficción. Como muchas de las novelas de Verne, es un relato de grandes aventuras en tierras exóticas e inexploradas. Utilizando toda clase de inconcebibles transportes, el increíble viaje de Fogg se hizo legendario. Pero irónicamente, la única forma de transporte que no utilizó en la novela se ha convertido en la más famosa: el viaje en globo. Fue un detalle añadido a la película por su productor, Michael Todd, que ganó un Oscar en 1956 y forma parte de la historia desde entonces. Yo creo que en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, Michael Todd puso una gran imaginación y empleó todas las formas de transporte y otras ideas que Julio Verne había plasmado en otras de sus novelas. Hay un momento fabuloso cuando cruzan los Alpes y Passepartout recoge un poco de hielo para enfriar el champán. Creo que es uno de los grandes momentos del cine. Es una epifanía. Es como deberían ser todos los viajes. A la vuelta al mundo en 80 días siguieron otra serie de relatos de aventuras. Muchos fueron un gran éxito en vida de Verne, y más tarde fueron adaptadas para el teatro y la gran pantalla. Miguel Strogoff, El correo del zar, es una historia de intrigas en la Rusia imperial. La isla misteriosa. Shipwreck on the mysterious island. Come on. What's it doing? I don't know. Sealing us in. Una historia en la que vuelve el enigmático Capitán Nemo. Aren't we able to do anything to save ourselves? There's nothing that can be done. Y la primera de varias historias de asteroides. Héctor Servadac, en la que los habitantes de una pequeña región del norte de África son lanzados del planeta cuando un cometa choca contra la Tierra. La historia de una isla desierta lanzada al espacio exterior. En solo 12 años, Verne se había convertido en el autor más leído del siglo. Pero a pesar de su fama y prosperidad, Verne nunca descansaba. Día tras día, año tras año, forzaba los límites de su imaginación. Pasaba mucho tiempo encerrado. Y si se fijan en los héroes de sus novelas,
También pasan mucho tiempo en angostas aeronaves, en cámaras submarinas o en góndolas de globos aerostáticos, como pequeñas fortalezas desde las que se ve el paisaje, o cosas que otra gente no ve, que nadie más puede llegar a conseguir. Creo que la razón para ello es porque tenía una visión interior que no tienen otras personas. Realmente no era un hombre común. Esa increíble visión se reflejaría en un antihéroe rival del Capitán Nemo. Un hombre que no quería conquistar los mares, sino dominar los cielos. Robur el Conquistador. El tipo de figuras que Julio Verne creaba utilizaban la ciencia y la tecnología para crear un mundo inalcanzable para él. Robur y Nemo eran versiones fantásticas de él mismo, y creo que por eso creaba ese tipo de héroes. Él no quería controlar el mundo, pero creo que deseaba tener control del mundo que le rodeaba. La inspiración para Robur le llegó de su amigo Nadar, piloto de aerostáticos, que convenció a Verne de que se uniera a una sociedad que apoyaba a los experimentos de vuelo. Esas increíbles máquinas, como helicópteros a vapor, vuelos tan de moda en la época. La idea de volar era perseguida por muchos científicos. Verne no estaba de acuerdo. Inspirado por la fe de Nadar por los vuelos, Verne creó una fantástica máquina que recordaba mucho al Nautilus. El Albatros. Fabricado con papel prensado, más duro que el acero, pero mucho menos pesado, el Albatros se impulsaba por medio de pequeñas hélices. Un prototipo de la realidad. El Albatros de hoy es una nueva generación de superreactores. Aviones como el gigantesco Airbus A380, capaz de transportar 656 personas. O los megareactores de alas inclinadas, que pueden rodear medio mundo sin repostar. La nueva revolución en la aviación. Todo es fuente de la imaginación infantil de Verne. Cuando se publicó Robur el Conquistador, en el año 1886, Verne tenía 58 años. Casi solo había viajado mentalmente, y se sorprendió de los recibimientos que le dispensaban cuando por fin se aventuró a salir con su nuevo y lujoso yate. Julio Verne no estaba interesado en la fama, y se sorprendió muchísimo cuando la gente le reclamaba en todas partes. Por ejemplo, en Marruecos fue recibido como si fuera el presidente francés o el rey del mundo. Admirado por políticos, nobles e incluso el Papa, Verne decidió llevar la fama lo mejor que podía. Pero todo cambió de repente por un disparo en la oscuridad. En marzo de 1886, el novelista francés Julio Verne regresaba a su hogar después de dar un paseo nocturno cuando su sobrino favorito salió de las sombras. Evidentemente, Gastón Verne estaba enfermo. ¿Qué te ocurre?, le preguntó Julio. El joven respondió con balbuceos. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y empuñó un revólver. Cuando los médicos examinaron a Verne, afirmaron que no podían extraerle la bala de la pierna. Quedaría inválido para el resto de su vida. ¿Por qué disparó Gastón Verne contra su tío? Dijo que lo había hecho para hacer aún más famoso a su tío, algo que solo un perturbado podía pensar. Certificada su locura, Gastón pasó el resto de su vida en varias instituciones. Semanas después, Verne sufrió una importante pérdida: la muerte de su gran amigo y editor, Jules Hetzel. Menos de un año más tarde murió su querida madre. Verne se hundió en una profunda depresión de la que no se recuperaría completamente, aunque lentamente la vida volvió a su cauce. Rechazado en su infancia por su padre, Michel, el hijo de Jules, creció en un ambiente de delincuencia y mujerío.
Años después, padre e hijo se reconciliaron. Empezaron a trabajar juntos. La colaboración entre Michel y su padre supuso, sobre todo, la reanudación de sus relaciones. Michel era muy inteligente y un buen escritor, y escribió novelas con el nombre de su padre, sin que nadie notara diferencias en su estilo. Michel compartía la fascinación de Julio por el futuro y el periodismo. El resultado, Les Jours d'un journaliste américain en 1889, la jornada de un periodista estadounidense en 2889. Situado en Centrópolis, futura capital de Estados Unidos, relata un día en la vida del magnate más poderoso de la comunicación, Francis Bennett, propietario de un periódico electrónico llamado The Earth Herald, el Heraldo de la Tierra. Bennett es tan poderoso que es el gobernador virtual del mundo, un hombre capaz de controlar el destino de todos los países del mundo con un solo mover la cabeza o la mano, como dice el libro. Mr. Bennett, the citizens of Great Britain implore you to join our petition. Will you help us in our bid to free ourselves from the American Empire? The Central Powers of Mars are in turmoil. Will you support the revolutionaries? Sin el soporte de Bennett, ningún científico puede realizar su tarea. Please, Mr. Bennett, after splendid animation research urgently needs more funding. Please, with only your help we can save the project. Escrita mucho antes de la aparición de la televisión o Internet, la novela de Michel es altamente profética. Advierte del creciente poder de las comunicaciones y se desarrolla en un mundo futuro donde incluso las nubes soportan anuncios. Los críticos la calificaron de demasiado fantasiosa. Pero además de la colaboración con Michel, había otra influencia en la obra de Verne. Como ciudadano, decidió convertirse en una figura pública y fue elegido concejal de la ciudad de Amiens. Creo que para un escritor de ciencia ficción es terrible convertirse en un político a tiempo parcial. Creo que fue perjudicial para su carrera y sentó un mal precedente para todos nosotros. Quizás no debió hacerlo. Para sorpresa de todos, Verne triunfó en su nuevo trabajo. Hizo campaña para electrificar las calles y para construir el nuevo y famoso Circus. El nuevo papel de Verne como concejal inspiró otra novela, una que hace una pregunta fundamental sobre la tecnología. ¿Puede esta crear una sociedad perfecta? Escrita en 1893, La isla de Hélice trataba de una ciudad flotante habitada por millonarios en un interminable crucero de placer. La ficción del siglo XIX está a punto de convertirse en realidad a principios del siglo XXI. Los gigantescos barcos de la libertad serían los petroleros y cruceros más grandes. Es la nave más grande del mundo, la primera ciudad flotante que ha dado la vuelta completa al planeta. Están consideradas una maravilla de la ingeniería mundial. Cuando lo mencionas, la gente dice, Dios mío, ¿por qué no se ha hecho antes? Es algo muy interesante, un gran adelanto. Y respecto a Julio Verne, hay que decir que se adelantó otra vez a su tiempo. Lo que hemos hecho ha sido hacer realidad en nuestros días la fantasía de Julio Verne. Con casi 1.600 metros de largo, 230 de ancho y 25 plantas, sus constructores dicen que esta ciudad flotante ofrecerá todas las comodidades de tierra firme y será muy segura. Se ha probado que una ola de 30 metros no la movería ni un centímetro. Pesa casi 3 millones de toneladas y es un barco que no se parece a ninguno de los actuales. 3 veces mayor que cualquiera de los grandes cruceros como el Voyager of the Seas, el Freedom Ship contará con lo último en alta tecnología. Amarrará en un nuevo país cada semana y los viajeros tendrán diversión sin fin. Contamos con más de 8.000 metros cuadrados de zonas recreativas. Tenemos toda clase de tiendas y restaurantes y uno de los mayores centros comerciales libres de impuestos del mundo. Para los habitantes de la isla de Hélice, la monotonía es su fin. Hartos de fiestas interminables, luchan y se dividen en 2 bandos y después de la batalla deciden llevar el barco en direcciones opuestas. Su ciudad es dividida en 2.
La cuestión es cómo las personas pueden convivir con otras, la gran incógnita no resuelta que todavía se nos plantea hoy. Y él sabía que la ciencia y la tecnología no iban a resolverlo. Por eso, en un libro como La isla de Hélice, expone sus dudas y dice, si usted ha creado este ambiente ideal en el que podemos ir a cualquier parte del mundo, ¿puede también liberarnos de los conflictos que hay entre nosotros? La respuesta era no. Los constructores del Freedom Ship no comparten el pesimismo de Verne. El nuestro es muy selectivo. Todo el mundo conoce las leyes. Si se cree que no puede vivir en armonía con otras personas, no se les permite embarcar. Son muy entusiastas. Creen que Freedom Ship será el primero de muchos otros. Estamos seguros de que las ciudades flotantes serán muy comunes en el futuro. La isla de Hélice fue inspirada en parte por un viaje que hizo Verne a bordo del Great Eastern Liner con su hermano Paul. Paul murió un año después de la publicación del libro. No fue la última pérdida de Verne. Su amante también falleció. Enfrentado a la muerte de dos de sus seres más queridos, Verne canalizó su energía hacia un relato inverosímil en el padre de la ciencia ficción. Una historia de fantasmas. Pero en las manos de Verne, incluso lo sobrenatural puede inspirar la forma de cosas futuras. Ubicado en las remotas montañas de Transilvania, el castillo de los Cárpatos de Julio Verne era lo más inverosímil que había creado. El señor del castillo está enamorado de un fantasma, una cantante de ópera. Muy bella en vida, inolvidable en la muerte. La inspiración para escribir un cuento de fantasmas le vino a Verne de su autor favorito, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. A diferencia de los cuentos de misterio de Poe, Verne le da un sorprendente giro, una solución basada en la ciencia más que en lo sobrenatural. La fantasmagórica cantante es un holograma creado por una máquina. Su voz, solo un disco. El Castillo de los Cárpatos predijo la primera película con una década de anticipación y la primera película sonora con 40 años. Verne no solo resolvía las maravillas de la vida moderna, sino la suya propia. En cierto modo, es natural que cualquiera se pregunte, ¿puede la tecnología resolver los problemas del mundo? ¿Puede la tecnología resolver el problema de la muerte? Y él lo planteó. Al final, por supuesto, se trata de un disco y un gramófono. Es una ilusión, pero juega con la idea de que ¿puede la ciencia devolver a los seres queridos muertos? Incluso para Verne, la ciencia tenía sus límites. En una de sus últimas obras, la tecnología salva a la humanidad de una catástrofe que nadie de su tiempo imaginaba, los meteoritos. Más de un siglo antes que Hollywood, el eterno Adán puso en escena el Armagedón. Situado en un lejano futuro, su héroe es un joven arqueólogo llamado de Zartok, un hombre decidido a descubrir los orígenes de la humanidad. Cuando sus hallazgos le indican que quizás la humanidad es más antigua de lo que se cree, de Zartok empieza a hacer una serie de excavaciones. Descubre un antiguo artefacto de metal hecho de una aleación desconocida. Dentro, un escrito en una lengua muerta hace mucho tiempo, el francés. Es una carta de los últimos supervivientes de una vieja civilización. Nuestra civilización borrada de repente por un cataclismo. De Zartok averigua que una civilización llamada Atlántida había sucumbido de la misma forma unos milenios antes. La verdad se hace evidente. La humanidad no solo ha sido destruida muchas veces, sino que puede ser destruida otra vez. Todo lo que puede hacer de Zartok es esperar el fin de la civilización conocida que volverá a resurgir.
Una de las fantasías del eterno Adán es que ya hemos estado aquí antes, que trazamos un círculo una y otra vez. La Tierra tiene 3,5 millones de años y la historia del hombre solo tiene 10.000 años desde la última era glacial. Es una parte infinitesimal de la historia de la Tierra y por eso se especula que podemos haber estado aquí antes. No es una idea del todo descabellada. En la época de Verne, los impactos de meteoritos eran impensables. El eterno Adán fue ignorado. Casi un siglo más tarde, los científicos se tomaron en serio los meteoritos. A pesar de las dudas de Verne, ahora confiamos en que la ciencia nos salve. La tecnología está desarrollando poco a poco la forma de desviar un cometa o un asteroide. La clave es saber si esa amenaza es real o algo de que preocuparse en el futuro. Con el amanecer del nuevo siglo, Julio Verne fue eclipsado por rivales como H.G. Wells, que surgió para conquistar su puesto como indiscutible maestro de las llamadas novelas científicas. A pesar de que las ventas habían disminuido, Verne regresó. Publicado en 1904, El amo del mundo vio el regreso del osado astronauta Robur. Verne había transformado al inventor del albatros en un megalómano, empeñado en imponer la paz en un mundo dividido con su gran invento, el terror. Fue la máquina más fantástica de Julio Verne, que combinaba el poder de un coche de carreras, un aeroplano, un barco y un submarino. Como arma, era lo último para mantener la paz. Como vehículo, no tenía rival, incluso hoy. En su versión del amo del mundo, Hollywood se apartó del diseño del terror de Verne. Pero se consiguió acertadamente la transformación del idealista Robur. I am a man unto myself, Mr. Prudent, who has declared war against war. That is the purpose for which this ship was built. Una vez más, Verne probó su genio como vidente, esta vez prediciendo las tormentas del siglo XX. Quizás Julio Verne se da cuenta de que delante de él se abre un siglo en el que gobernarán algunos maníacos. Quizás Julio previó que en el siglo XX imperarían los maníacos, que con poderosas máquinas causarán enormes daños al mundo. Y creo que tenía razón, muchísima razón. La gente dice que tenía una visión oscura del mundo, que veía un final, y creo que es cierto. Probablemente presentía que su sociedad estaba amenazada por el Holocausto y la Primera Guerra Mundial, que estalló 12 años más tarde. Un hombre con su habilidad debió olerse aquello. Como los dictadores que intuyó, Robur es destruido finalmente por su ambición, muerto en una extraña tormenta eléctrica que no pudo eludir. Su creador le siguió pronto. El 24 de marzo de 1905, Julio Verne murió apaciblemente en su casa. Tenía 78 años. Nacido en el siglo XIX, Verne atravesó el umbral del siglo XX a tiempo de ver cómo se cumplían muchas de sus profecías. Las primeras luces eléctricas, la primera conversación telefónica, las primeras máquinas voladoras y los primeros automóviles. El legado de Julio Verne es que no hay nada imposible para nosotros si se puede imaginar. Ese es su legado. Un genio para la clarividencia y con un gran instinto aventurero, Julio Verne produjo una gran obra que todavía mueve millones. Para las generaciones posteriores dejó una rica herencia, un proyecto no solo para los inventos de nuestro tiempo, sino para las aspiraciones del futuro e incluso hoy. ¿Quién puede prever que muchas de las ideas de Julio Verne vuelvan del pasado?